la diferencia entre una persona ordinaria y alguien extraordinaria? No sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre hay gente que quiere dar grandes explicaciones. Pues en mi salón había uno que otro de esa índole, muy expertos para hablar, muy buenos para decir, y empezaron a tirar un rollo. Y el pastor decía, bueno, sí, pero me gustaría otra respuesta. Y empezó a preguntar. Y él dice, permítanme compartirles lo que creo yo que es la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria. La diferencia es una palabra de 5 letras, extra. Esa es la gran diferencia, dice, entre una persona ordinaria y una persona que va más allá. Es alguien que pone el extra en todo lo que hace. Y recordando yo las palabras del profesor esta semana, recordé y meditaba y decía, definitivamente el profesor Zamora tenía razón. Todos aquellos que se logran separar de la multitud en cualquier disciplina que nosotros observemos, es alguien que está dispuesto a dar el extra, a ir más allá. Y en todas las disciplinas deportivas podemos observar esto. Yo quiero mencionar a un hombre que algunos lo consideran el más grande basquetbolista de la historia. Las nuevas generaciones pelean con eso, así que yo no quiero traer discusión y voy a decir uno de los más grandes del básquetbol, Michael Jordan. Cuando analizamos su vida, nos damos cuenta que este hombre, Michael Jordan, desde que era un adolescente que jugaba para el colegio, estuvo dispuesto a dar más de lo que los otros daban. Curiosamente, cuando él estaba en una cima de su carrera deportiva como basquetbolista, se retiró por un tiempo y se fue a otra disciplina, al béisbol. Lo han criticado mucho por eso, pero yo viendo un reportaje sobre esta decisión que tomó Michael Jordan, dicen que él era el primero que llegaba al campo de batalla. Cuando el sol aún no salía, él estaba ahí dando todo. Y cuando todo su equipo llegaba y entrenaba y luego se retiraba, él pedía permiso para quedarse un tiempo más. Cuando él apenas empezaba a hacer algunas cosas importantes en el béisbol, una revista lanza a él en la portada diciendo: Michael Jordan, la vergüenza del béisbol. Y la gente que hace este reportaje dice, es muy fácil para los reporteros decir que él era una vergüenza cuando era bueno, pero nadie veía más que los que estábamos en el campo que él lo daba todo para sobresalir. Lo volvió al básquetbol, volvió a ser una gran estrella y hoy lo recordamos, lo que él lo daba todo en el deporte, en la cancha. Incluso lo han invitado a dar algunas conferencias y algunos discursos de graduación y él ha dicho frases célebres. Quisiera compartir algunas de estas frases que ha dicho este hombre que creen que le ha ayudado a ser el hombre que trascendió, o el joven que trascendió. Una de las frases que yo escuchaba o leía y me gustó mucho es esta sencilla que dice: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Como queriendo decir, no te quedes a medias. O haz las cosas o no las hagas, pero no estés en ese color, en esa línea de gris. Dalo todo. Dice, no tienes que ser grande para empezar, pero sí tienes que empezar para ser grande. Otra de las frases que dijo este hombre dice: no es lo que haces durante el juego, sino la preparación que tienes antes del juego, lo que hace la gran diferencia. No es lo que haces en el juego, sino la preparación que tienes antes del juego, lo que hace la gran diferencia. Dice por último esta frase: si lo dejas una vez, si dejas algo a medias una vez, se convertirá en un hábito. Por eso nunca lo dejes. ¿Saben?
No solamente cuando vemos las disciplinas deportivas nos damos cuenta que la gente que trasciende es gente que da el extra, sino en todo lo que hay en la vida. Aquellos que logran escalar son aquellos que están dispuestos a ir un poco más. Y saben, la Biblia en diferentes ocasiones nos habla de la vida de los hijos de Dios como una disciplina de alguien que se prepara para competir. Hay diferentes porciones de la Biblia que nos habla de la vida de fe como una disciplina de constancia, de esfuerzo, de ir más allá, de darlo todo. Hay algunas porciones como en 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 5, donde el apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo que tiene que obedecer las reglas establecidas del deporte, porque si no corre conforme está establecido puede ser descalificado. El escritor al libro de los Hebreos en el capítulo 12 versículo 1 dice que tenemos una nube grande de testigos que nos observan, y después hace la invitación y dice: corran de tal manera y despójense de todo lo que les estorba, para que ustedes lleguen y alcancen la meta. Hay diferentes porciones de la Biblia que nos hablan de ir más allá como hijos de Dios. Y yo hoy quiero hacer mención a una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, su primer carta, en el capítulo 9, versículo 24. Voy a leer la Nueva Biblia al Día, una traducción de la Biblia que se la recomiendo para su devocional, su lectura diaria. Tiene un vocabulario muy fácil de digerir. Me gusta esta versión. La Nueva Biblia al Día dice en 1 Corintios 9, 24, dice: en una carrera son muchos los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen la carrera. Del 25, los deportistas se someten a una estricta disciplina. Ellos lo hacen para ganar un premio que se echa a perder, mientras que nosotros nos esforzamos por obtener un premio que jamás se desvanecerá. Por lo tanto, dice, yo corro teniendo la meta bien en clara. Yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento, más bien como un atleta someto mi cuerpo y lo trato con rigor, no sea que después de haber compartido o predicado el mensaje a otros, yo mismo me quede fuera. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de esta región, y el apóstol Pablo tenía la habilidad de contextualizar. Corintios era un lugar donde se llevaban a cabo diferentes disciplinas. En la época que Pablo tuvo un auge en su ministerio, en diferentes partes, incluso en Roma, había un culto desmedido al cuerpo, al bienestar. Por eso en otra ocasión Pablo dice: el ejercicio corporal tampoco es provechoso. No está diciendo que sea malo, pero él está elevando las disciplinas espirituales por encima de lo terrenal. Él dice: no se ejerciten solamente en el cuerpo para tener salud, sino más bien ejercítense en la piedad, esfuércense para ser mejores hijos de Dios. En diferentes ocasiones el apóstol Pablo hace esta mención. ¿Saben? No tengo mucha claridad de cómo poderle llamar a la prédica o al tema del día de hoy, pero yo quizás le pondría: seamos los mejores. Seamos los mejores. Pero no solamente seamos los mejores en disciplinas terrenales. No quiero halagarlos, pero quiero decirles una verdad. Yo me siento tan honrado de estar aquí en Betania, porque los veo a ustedes y los veo como personas que se esfuerzan siempre para dar lo mejor en donde se desenvuelven. Aquí hay un corazón de gente grande que lucha, que se esfuerza. Hay historias entre ustedes que las he escuchado.
Y me sorprende cómo quizás no eran los más calificados para algo, pero a base de esfuerzo, de dar el extra, de comprometerse, han logrado sobresalir del montón. Eso es valentía. Pero ¿saben algo? No solamente nuestra perspectiva tiene que ser de ser mejores en las disciplinas terrenales, sino tenemos que empezar a enfocarnos a ser mejores en las disciplinas espirituales. Tenemos que empezar a ver nuestra vida de fe como una carrera. Y ¿saben algo? Los hijos de Dios no son mediocres. Pensé que usted iba a decir amén o algo por ahí. Pero los hijos de Dios no somos mediocres. Lamentablemente, a veces reposamos en la gracia. ¿Qué es esto? En el regalo inmerecido que obtenemos de parte de Dios sin haber hecho nada. A veces descansamos en el amor profundo que Dios nos tiene, y eso es nuestra vida de fe, nuestra carrera de fe. Somos perezosos espirituales que se valen de los regalos que hace Dios. A esos hombres y a esas mujeres el apóstol Pablo les llama niños en la fe. Les dice: yo quisiera hablar con ustedes de temas más profundos, de ir más allá, de escudriñar más a fondo la palabra de Dios, pero me he dado cuenta que ustedes el tiempo les ha pasado de noche, porque siguen siendo unos niños, y por lo tanto tengo que darles leche espiritual. ¿Saben algo? La diferencia de los hijos de Dios, el crecimiento en nosotros no lo da el tiempo. Y algunos podemos decir: yo conocí a Dios o fui conocido por Dios hace muchos años. Yo me he congregado durante muchos años. Pero nos damos cuenta que no hemos podido avanzar. Que los años que tenemos conociendo el amor de Dios, reconociéndonos como hijos de Dios, nos llegan con nuestro estilo de vida. Los veo muy serio. A veces no hemos dejado que el mensaje de Cristo taladre tan profundo en nuestros corazones que se vea reflejado en nuestras actitudes diarias. Hemos escuchado en muchas ocasiones expresiones como: me bajé de la cruz o me voy a bajar. No, es que me hizo enojar y le dije y no me dejé. Y a veces esto nos demuestra que seguimos peleando humanamente y no hemos querido dejar que Dios pelee por nosotros. No estoy hablando de hijos de Dios tontos o dejados. Estoy hablando de alguien que vence su carácter para la gloria del Señor. Yo hablaba con unas personas en estos días de la semana y les decía: para mí el matrimonio es la máxima expresión de esfuerzo en fe. En lo personal, quizás ustedes no están de acuerdo conmigo, pero a mí el matrimonio es donde más me puedo ejercitar en la fe. Porque es ahí donde uno tiene que perdonar las veces que sea necesario. Tiene que amar intensamente. En el matrimonio a veces tenemos que perder para ganar. Pero en ocasiones tenemos el apellido muy encima. Decimos: no, a mí me escuchas, no me vas a hablar así. Y empezamos con una pelea, y aunque uno de los dos aparentemente gane, los dos hemos perdido. Estoy convencido, hermanos, que nuestra profundidad en el Señor nos llevará a que nuestras actitudes diarias sean diferentes. El apóstol Pablo dice: hay muchos que corren, pero solamente uno obtiene el premio. Después les dice: corran ustedes.
No se inscriban ahí a ver qué sale. Hago un paréntesis, una anécdota. Yo estudié en un pueblito, San Antonio de las Minas, hice algunos amigos ahí, estábamos en una telesecundaria, siempre digo, era una telesecundaria que no tenía teles. Pero ahí estaba en el pueblito esa secundaria y ahí terminamos. Y hice unos buenos amigos. Y el papá de uno de mis amigos, que eran cuates, andaba metido en algunas cosas de política. Y él hacía una carrera, cada año, la carrera del pavo. El único requisito para ganar el pavo era cruzar la meta. No importaba cuánto te tardaras, cruzas la meta y te daban un pavo. Los primeros lugares tenían un premio en efectivo un poquito mejor. Entonces había gente que venía de Ensenada, de Tijuana, para la famosa carrera del pavo. En el pueblo, muchos se metían, no para ganar, decían, con que me den el pavo, con cruzar. Una ocasión, el papá de mis amigos, le decían, don Chato, se acerca y nos dice, oigan, ustedes nunca se han metido a la carrera del pavo. Y yo, no, también canijo de subidas, bajadas, apóyenme, que vean que mis hijos y que juzguen, apóyenme. No será, yo decía, ¿qué tanto es? Tiene la fuerza, tiene la capa, no, está un chavo. Yo a su edad, ¿no les ha pasado que cuando alguien quiere retarte, mayor que tú, yo a tu edad? Yo a tu edad ya. Pues él nos picó en el orgullo y dijo, si yo todavía me la aviento, ¿por qué ustedes no podrán? Pues ¿qué creen que hicimos? Nos inscribimos a la famosa carrera del pavo. Un día lluvioso, lleno de lodo, y yo decía, no quiero, de un chato, decía, hombre, ¿qué tanto son? Aviéntate el recorrido más cortito, 10 kilómetros, 5 y 5 kilómetros. Yo no sé por qué me persuaden y siempre me arrepiento de hacer caso a nuestras cosas. Cuando venía de bajada, a unos cuantos kilómetros de llegar, iba bajando y yo ya iba cansado, las piernas no me daban. Y yo decía, tengo que terminar, pues ya dependía que me den el pavo, decía yo. Ya me cansé, ya todos me dieron ahí, ya me seguí corriendo, dependía que me den el pavo. Pues mi cuerpo no estaba listo para correr, me puse una caída, una revolcada. Me levantaron mis amigos y dije, no, hay que llegar, hay que llegar. Crucé agarrado de uno de ellos. En cuanto crucé, me alejaron sueros y esto, y yo veía colores. A veces no estamos listos para ciertas carreras. Ahí, a lo que voy poniendo que ahí, desde el pueblo nadie aspiraba a ganar. Con que lleguemos para que nos den un pavo. Había familias que se metían 5 competidores. Dicen, en esta Navidad hay pavo porque hay pavo. ¿Saben? Nuestra vida de fe no puede ser así. No puede ser como que lleguemos al cielo. Muchos decimos, bueno, con que cruce la línea. No. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Saben? Muchos se quieren esperar a morir para conocer el cielo y otros tenemos hambre de ver el cielo en nuestro día a día. Yo no quiero ver a Dios solamente el día que esté cara a cara frente a Él. Mi mayor anhelo es verlo día a día obrando en mí y a través de mí y alrededor de mí en todo lo que haga que anuncie que soy un hijo de Dios que está dispuesto a darlo todo para la gloria de su nombre. ¿Saben? Como iglesia hay un anhelo en nuestro corazón. Queremos ser una iglesia que da el extra en todo. No sé por qué Dios decidió hacerlo así, pero Jesús instituyó la iglesia como el organismo transformador aquí en la sociedad. Él pudo haberlo hecho de muchas maneras.
Sin embargo, quiso involucrarnos a nosotros en la transformación de la sociedad. Instituyó la iglesia como un organismo vivo. Usted y yo somos copartícipes del plan de Dios para la humanidad. Seamos dignos representantes del Señor. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. No estoy hablando de personas perfectas, porque todos nos equivocamos. Pero el apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, dejo atrás el pasado. Cuando nosotros leemos esto, somos muy ligeros. Lo leemos como si nada, pero el apóstol Pablo tenía un oscuro pasado atrás. Él había sido un perseguidor de la iglesia, un asesino. Él había separado hogares creyendo que estaba sirviendo a Dios. Imagínense los pensamientos que venían cuando él se encontraba queriendo servir a Dios. El pensamiento interno que le decía: hipócrita, ¿hace cuánto te encontrabas juzgando, persiguiendo, maltratando, ultrajando a los hijos de Dios? ¿De cuántos no fuiste testigo? Incluso cuando el primer mártir murió, el joven Esteban, apedreado, ahí estaba el apóstol Pablo presenciando la muerte de este joven. Cuando él dice, dejo atrás el pasado, no está hablando de algo ligero. Está hablando y nos está dejando ver que los errores que hemos cometido en el pasado no nos pueden frenar para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Yo creo que todos aquí nos hemos equivocado. El apóstol Pablo dice, de los pecadores, yo soy el primero. Yo soy el más terrible, yo soy el más miserable, pero eso no me puede frenar, porque encontré el amor en Dios y a eso me aferro. El apóstol Pablo dice, dejo eso atrás y voy y corro a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incluso hoy en la mañana pudimos cometer errores, pero nada nos puede separar del plan de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que cambiar nuestra actitud para dar el extra como hijos de Dios y no esperarnos a morir para ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, sino que cada día sea una oportunidad para que Dios obre en lo que estamos haciendo, que la gente vea la grandeza de Dios a través de nosotros, hombres imperfectos, hombres con defectos, hombres que se quiebran, mujeres imperfectas, pero que puedan decir, definitivamente Dios está haciendo algo. El apóstol Pablo dice, corran de tal manera que ganen este premio. Como los deportistas se someten a una estricta disciplina y ellos lo hacen para ganar algo efímero, algo que se desvanece, algo que se va. Dice, sin embargo, nosotros estamos corriendo para ganar un premio supremo, la vida eterna. Ese es el fin de nuestra carrera, la vida eterna al lado de Dios. Uno de los pilares, Carlos, me ayuda un poco. Uno de los pilares más fuertes de los hijos de Dios es la esperanza de que un día estaremos con Él. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no murió y resucitó, entonces vana es nuestra predicación, porque nosotros creemos que tenemos victoria aún después de la muerte. El apóstol Pablo dice, ese es lo que me hace correr todos los días, es lo que me hace disciplinarme, es lo que me hace someter mi carácter, ser doblegado, ser martillado. Es lo que me hace luchar todos los días en contra de mi humanidad, en contra de mi egoísmo, en contra de mi vanidad. Lo que me hace luchar es que tengo en claro la meta. Un día quiero estar con Él.
Y si me tengo que deshacer de todo lo que me rodea para ganar esa meta, lo voy a hacer. No voy a permitir, dice el apóstol Pablo en otras palabras, que nada me robe el privilegio de estar con mi Señor. Nada. Continúa diciendo, y me encanta como el apóstol Pablo lo dice. Por lo tanto, yo corro teniendo una meta bien en claro. Tengo una cosa en claro, dice el apóstol. Quiero estar con el Señor. Eso es lo que tengo en claro. Eso es lo que me mantiene en el camino, esforzándome bien. ¿Saben? Sería un mentiroso si les digo que mi caminar con